Buenas tardes en Madrid. Miguel, a ti, muchas gracias desde el otro lado del Atlántico que nos acompañas. Bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Neidy Cruz. Soy coordinadora académica de la Maestría en Cooperación Internacional para el Desarrollo del Instituto Mora. Me alegro de verles, me alegro de estar aquí. Lamento que no sea en nuestros lindos jardines o al lado de la biblioteca hermosa del Instituto Mora, pero sí quería tomar unos segundos para decirles de todo corazón que aprecio muchísimo esta mesa. Debo decir, Gaby fue la autora, como siempre lo sabemos. Ella es una gran defensora del papel de la sociedad civil y cuando estábamos diseñando esta serie de diálogos, ella me decía, Neidy, tenemos que hacer una mesa de sociedad civil y aquí estamos. Y gracias, Gaby, por esa inspiración como siempre. Gracias, Miguel, porque has sido una persona que nos ha inspirado mucho con esa guía. Nos platicarás más adelante y yo de todo corazón te quiero decir mil gracias por tu inmediata y absoluta disposición a estar con nosotros en México. Esperemos que después sea físicamente. Y a un Seguro. amigo que no es ningún secreto de Estado, alguien que quiero y aprecio hace muchos años y ha sido cómplice de aventuras, pero que además tiene una enorme experiencia, Antonio, mil gracias, porque sé que tu visión global y de la experiencia práctica de la implementación va a ser súper rica. Y sin más, Blanca, Caro, muchísimas gracias, George, que sé que son un equipo en familia. Mil gracias, Blanca, egresada además de esta maestría, así que doble jurra para mí. Los dejo, les auguro un total éxito y bienvenidos a todo el público que hacen posible esto. Les mando un abrazo con todo mi cariño y agradecimiento. Gracias, Neidy. Muchas gracias, Neidy. Bueno, pues bienvenidos a todos. Vamos a iniciar con esta mesa sobre los retos de cooperación internacional para sociedad civil. Hoy contamos con un panel de lujo, como ya pudieron observar, ¿no? Vamos a hacer una dinámica en donde nuestros presentadores nos harán una pequeña exposición de 10 minutos sobre estos puntos básicos que ellos identifican que son estos retos a los que tendrá que hacer frente sociedad civil frente a este nuevo panorama, y después de esto haremos una ronda de preguntas y respuestas para hacerlo más dinámico. Entonces, por favor, desde donde nos estén escuchando, bienvenidos, y no dejen de hacernos llegar sus preguntas, ya sea por Facebook o los que están conectados aquí por Blue Jeans. Vamos a arrancar con el doctor Miguel Ángel Vázquez. Él nos va a platicar sobre un documento, ¿no? que ha realizado, se llama Que no haya sido en vano. Bueno, el doctor es poeta y periodista madrileño, es autor del ensayo Cósmica, Retos Globales de la Nueva Política tras el largo año de cambio, es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense, ha sido jefe de cultura del semanal Gente en Madrid y autor de los blogs Cuadernos del Sur y El Mundo del Mañana. Durante el año 2010 vivió en uno de los barrios pues más complicados de Honduras, realizando labores de cooperación, y formó parte activa de la resistencia frente al golpe de Estado de Roberto Micheletti. Bueno, ha formado parte del partido Por un Mundo Más Justo, organización de la que fue secretario general, y bueno, sin más, pues los dejo aquí con el doctor. Muy bien, pues muchísimas gracias antes de nada por la invitación. La verdad es que es un honor grande participar en este debate colectivo que están teniendo a lo largo de estos días, con mesas tan interesantes y con ponencias con tanto alimento. Son sin duda tiempos para repensar y para replantear, y para que este tiempo extra que parece que nos ha regalado la dichosa pandemia dé fruto, ¿no? Que no sea solo tiempo de encierro, sino tiempo de compartir, pensar colectivamente para ver cómo podemos avanzar. Eh, Justo en esa línea, y voy a entrar directamente en el tema para empezar ya compartiendo ideas, justo en esa línea de reflexión, lanzamos hace un mes la primera edición, el 8 de mayo, y hace apenas una semana una segunda edición, esta guía de preguntas de la que se ha hablado al principio. Un material que se llama Que no haya sido en vano, guía de preguntas para construir otro mundo posible tras la COVID-19,
y que plantea pues, como dice su nombre, el ofrecer las preguntas que como humanidad tendremos que hacernos después de todo esto, cuando haya pasado esta pandemia. Es un trabajo que está planteado desde un colectivo que se llama La Imprenta, un colectivo de la sociedad civil, y que para ser realizado ha contado con distintas voces expertas. Ahora avanzaré un poquito en qué entendemos por personas expertas cuando hemos querido hacer esta guía. Pues eso, para buscar esas respuestas. Teníamos claro, cuando surgió la idea de hacer esta guía, que tenía que ser una propuesta surgida desde la sociedad civil, por varios motivos. Primero, por la relevancia que en todos los cambios que realmente quieran ser transformadores tiene la incidencia de la sociedad civil. Pero luego, porque estamos en un momento en el que se ha hablado mucho, por lo menos acá en España, no sé por allá si se hablaba mucho con este concepto que a mí me da un poco de miedo, de nueva normalidad. Se habla mucho de avanzar hacia una nueva normalidad, y acá se decía que no se trataba de volver a la normalidad anterior, porque probablemente esa normalidad fuera el problema que nos había llevado hasta donde estábamos, ¿no? Entonces, desde ese paradigma de qué cosas había en la antigua normalidad que no nos gustaban, pero también siendo muy, muy sinceros y muy coherentes con aquellas cosas que sin duda echaremos de menos, pues plantearnos qué es lo que teníamos que cambiar. Una respuesta ciudadana a la crisis, sin esperar a que las instituciones, sin esperar a que los gobiernos nos dijeran por dónde tenemos que avanzar hacia esa nueva normalidad. De hecho, retando un poco esta terminología, nos atrevemos a hablar de nuevas normalidades, en plural. No puede haber una única nueva normalidad oficial que nos digan los gobiernos que es hacia donde tenemos que ir, sino que tenemos que atrevernos desde la ciudadanía, desde los movimientos de la sociedad civil, a plantear distintas nuevas normalidades que no solo sean más atractivas, que no solo sean más seguras para la vida, sino que pongan a el cuidado de la vida en el centro y la sostenibilidad del planeta. También se decía, por lo menos por acá, yo creo que cargados de un optimismo militante, se decía, vamos a salir mejores de esto, ¿no? Y yo creo que cuando se decía vamos a salir mejores de esta pandemia, se estaba hablando más en clave de deseo que de realidad. Lo cierto es que ninguna de las grandes instituciones previas a la pandemia ha caído, ninguna de las soluciones internacionales que se están planteando suponen una ruptura especialmente grande con el sistema, de hecho son bastante continuistas. Sin embargo, cuando bajamos al sentir de la gente, vemos que hay un deseo, y es un deseo de salir mejor. ¿Por qué? Porque estábamos peor, parece una perogrullada, pero merece la pena remarcarlo. Cuando deseamos ir a mejor es porque de algún modo sabemos que estábamos peor como estábamos, ¿no? Entonces, mezclando un poco todo esto y metiéndolo en una coctelera y aprovechando, como digo, un encierro, el confinamiento acá en España fue muy, muy duro. Han sido 3 meses de no poder salir de casa absolutamente para nada más que para ir a hacer la compra una vez a la semana. Y viendo que había muchas mentes colectivas pensando a la vez, pues decidimos lanzar una propuesta que no es más que ofrecer nuevas narrativas frente a la posibilidad de odio que puede surgir, porque estamos viendo que de esta pandemia puede surgir tanto una nueva normalidad o nuevas normalidades que nos lleven a escenarios más sostenibles, que protejan la vida, que se atrevan con valor a cambiar las cosas que hay que cambiar, o nuevas normalidades un poquito más oscuras que se agarren al miedo, que se agarren a toda la dinámica y los discursos de odio que están atravesando gran parte del mundo. En Europa es más que evidente que en política los discursos del miedo y del odio están haciendo mucha fuerza. En Estados Unidos lo estamos viendo estos días, ¿no? Un país prácticamente partido en dos por discursos de miedo y de odio que dividen a una población. Entonces, había una posibilidad de que después de la pandemia el contrapeso del miedo y el odio nos llevara a unas nuevas normalidades que no son para nada deseables, ¿no? Entonces, pues vimos como que había una cierta necesidad de empezar a elaborar nuevas narrativas, pero que no se terminasen en un documento. Este documento del que les estoy hablando, esta guía de preguntas, no es un documento autoconclusivo, no pretende ser una biblia de nada, sino que precisamente está planteado como guía de preguntas
para que sean las personas que lean esta guía, quienes se hagan con ella, que está gratuita online en la web de la imprenta, que es somoslaimprenta.org. Ahí quien quiera se la puede descargar gratuitamente para trabajar con ella. Que sean las personas que tengan acceso a la guía o los grupos que quieran trabajar con ella quienes den esas respuestas. No pretendemos ofrecer una hoja de ruta de lo que hay que hacer. Me parece muy osado. Creo que nadie sabe cómo va a ser el mundo después de la pandemia. Entonces, cualquiera que diga cómo va a ser esto, creo que nos está engañando. Pero sí podemos saber las preguntas que nos tendremos que hacer. Nos parecía un planteamiento mucho más honesto hacerlo desde ahí. No desde cómo será el mundo. Yo hoy por hoy no tengo ni idea de cómo va a ser el mundo que deje la pandemia. No desde el qué es lo que hay que hacer. Yo tengo mi opinión, tengo mi visión acerca de qué cosas sería importante hacer, pero lo cierto es que es un escenario tan inestable que es muy difícil asegurarlo, sino desde esa clave de preguntas. Las preguntas que sí o sí, y eso sí podemos saberlo hoy, nos tenemos que hacer para avanzar hacia un mundo más deseable. Para ello hemos seleccionado, pues en esta última edición son en total áreas, hablamos de pobreza y desigualdad global, hablamos de la emergencia climática, hablamos de feminismos, de personas migrantes, de racismo, de infancia, de economías, sistemas alimentarios, de la cuarta revolución industrial, hablamos de cultura, de educación, de salud global, de empleo, de derechos humanos, de relaciones internacionales, de sistemas políticos y democracia. Son en total 21 temas. Hemos intentado que sea una visión lo más amplia posible, en las que hemos contado, decía al principio de la exposición, con personas expertas, pero entendidas desde dos perspectivas. Una, el experto tradicional, la persona experta que todos entendemos tradicionalmente, la persona experta que viene de la academia, que ha trabajado mucho un tema y que conoce mucho de ello. Hay que tener en cuenta esas voces, pero también personas expertas entendidas desde la experiencia vital, que el tema del que hablan les atraviesa personalmente. Vemos muy importante para elaborar esas preguntas, para repensar el mundo que viene, tener en cuenta los saberes de las personas migrantes, que tienen unos saberes acumulados que exceden los límites de la academia, sin duda. Tenemos que tener en cuenta los saberes de las personas en situación de exclusión, las personas sin hogar, las personas a las que, sin tener casa, se les ha dicho insistentemente quédese en su casa, ¿no? Era el mensaje para salvarse de la pandemia, quédese en su casa. Y un altísimo porcentaje de la población no tenía casa. Bueno, pues los saberes de esas personas y los saberes de colectivos activistas que son los que día a día están en las calles, están movilizando para llevarse a determinados temas. Nos parecía importante contar con esas voces que han respondido con una generosidad absoluta. Y ya para aprovechar el minuto que me queda, que quiero ser muy responsable con el tiempo, porque aquí lo interesante, igual que en la guía, son las preguntas que tienen que hacer ustedes. La estructura de esta guía, ¿cómo lo hemos hecho? Pues cada uno de estos capitulitos tiene un primer párrafo de cómo estaba ese ámbito antes de la pandemia, un mínimo diagnóstico, porque consideramos que los diagnósticos ya están hechos de sobra, ya sabemos cómo está la situación. Luego, un segundo párrafito de cómo estaba ese ámbito en concreto durante la pandemia, qué cambios ha habido, qué sorpresas ha supuesto para esa situación, tanto las buenas como las malas. Hacía alusión, por ejemplo, a las personas empobrecidas, a las que se les ha dicho quédese en su casa sin tener casa, quizá como lo más negativo, pero en el ámbito de la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente, pues hemos visto niveles de bajada de contaminación, como no se había visto en décadas, por ejemplo, en mi ciudad, Madrid, espacios renaturalizados de repente en menos de mes y medio, porque los animales han recuperado lo que entendían que era suyo y de repente hemos entendido otras formas de estar en la naturaleza. Entonces, pues un poco eso, las sorpresas que nos ha deparado la pandemia y, por último, esas preguntas. Y he escrito, y con esto finalizo, y creo que hay que tenerlo muy en cuenta cuando hablamos de todo lo que está suponiendo la pandemia del coronavirus y esta grave crisis, hablamos muchas veces de las crisis como oportunidad. Yo creo que hablar de oportunidad cuando hay a nivel mundial 515.000 muertos, acá en España 28.000, siempre es un poco osado. No seré yo el que le diga a alguien que ha perdido un familiar que esto está siendo una oportunidad, porque igual me lo lanza a la cara, pero eso sí que nos obliga a pensar en esas oportunidades desde un profundo respeto, por un lado, a todo el sufrimiento
que está suponiendo esto y desde una tremenda responsabilidad para con toda esa gente. Y es por eso que el título, ojalá sea así, lo hemos titulado Que no haya sido en vano. Espero que resulte interesante para el debate posterior. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Yo creo que hemos tocado temas interesantes, ¿no? Nos ha puesto en la mira aquello que se hace más visible, ¿no? Las grandes desigualdades desde las cuales los distintos sectores de sociedad civil estamos enfrentando la pandemia, los retos que esto ha implicado y también pues aquellos puntos positivos que tienen que ver justo con entender nuevas formas de relacionarnos con la naturaleza, cómo la propia naturaleza también va ocupando esos espacios que le hemos robado, ¿no? Entender también que hay otra forma de convivencia, pero sobre todo también de desarrollo y bueno, pues sobre todo también cómo se observa esto desde las franjas más castigadas, ¿no? Desde la pobreza que es esta privación de todos los derechos humanos en su máxima expresión. Bueno, ahora le voy a dar paso a la doctora Gabriela Sánchez, que nos va a platicar sobre el COVID y sociedad civil. La doctora es doctora en análisis institucional por la Universidad de París 8, es profesora investigadora en el Instituto Mora, integrante del Sistema Nacional de Investigadores, fue coordinadora académica de la Maestría en Cooperación Internacional para el Desarrollo en el Instituto del 2015 al 2018. Entre sus líneas de investigación están sociedad civil y cooperación internacional, política mexicana de cooperación internacional para el desarrollo, cooperación sur-sur, cooperación internacional y procesos migratorios, cuenta con diversas publicaciones sobre estos temas y es socia fundadora de la Red Mexicana de Cooperación Internacional y Desarrollo, REMECIT. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias, Blanca. Un saludo muy afectuoso a Miguel y a Toño. Me encanta compartir con ustedes esta mesa y por supuesto también a quienes nos están escuchando desde distintas redes y demás, a la REMECID muy en particular. Como muy bien acaba de decir Miguel, ya se han hecho múltiples diagnósticos sobre las distintas caras de las crisis que el coronavirus SARS-CoV-2 ha puesto de manifiesto, ¿no? La sanitaria, la económica, la ecológica, social y política también, ¿no? En ese sentido de la polarización de sociedades y demás. Para muchos se trata de una crisis civilizatoria, pues claramente no es coyuntural ni tampoco será pasajera. Se trata pues de toda una época de mal desarrollo. Y me parece importante tomar esta premisa como punto de partida, pues los cambios que habremos de enfrentar en adelante como humanidad tienen muchas implicaciones y lo cierto es que no vamos a volver a la misma situación de antes. También lo decía con mucha claridad Miguel. Ahora, hablar de sociedad civil en abstracto no resulta muy útil. Sabemos que se trata de un concepto polisémico y que la sociedad civil tiene muchas y muy diversas expresiones. No hay, incluso muchas de ellas contradictorias. No hay tiempo aquí para un debate teórico, por lo que simplemente me voy a precisar que cuando yo hablo aquí de sociedad civil o de organizaciones de la sociedad civil, me estoy refiriendo principalmente a las expresiones que trabajan por el desarrollo, por la defensa de los derechos humanos, por la profundización de la democracia y por su reivindicación, su propia reivindicación como actoras de interés público. Ahora, ¿cómo ha respondido la sociedad civil ante las múltiples crisis? Nuevamente hay dos cosas a tomar en cuenta. La primera es que las respuestas se han dado tanto a nivel local territorial como en el ámbito global o internacional. Y la segunda es que sus acciones han surgido desde la sociedad civil, que yo diría es no organizada, así como desde organizaciones de la sociedad civil. Y me parece importante tomar en cuenta esta diferenciación. En el ámbito local, hemos sido testigos de una amplísima variedad de iniciativas, muchas de ellas totalmente espontáneas por parte de ciudadanas y de ciudadanos que deciden realizar acciones enfocadas a la atención de las necesidades más apremiantes de la comunidad en la que se encuentran, tanto en el ámbito urbano como rural.
Me refiero a las acciones provenientes de esta sociedad no organizada, digamos, y vemos así ejemplos como los aplausos de agradecimiento al personal de salud en diversas colonias y barrios, la preparación y entrega de alimentos, actividades informativas sobre la COVID-19 y sobre las medidas de protección que hay que adoptar, la distribución de víveres a población que lo necesita, etc. Por otra parte, la sociedad civil o las OSCs, y a pesar de que el confinamiento ha limitado muchísimo su trabajo y su acción en el terreno, también han surgido desde ellas múltiples acciones colectivas, campañas de información sobre la COVID-19, por ejemplo, en el caso de México, traducidas a lenguas, a idiomas indígenas, instalación de centros de apoyo emocional y de denuncia a la violencia hacia las mujeres, fomento del comercio local, eso ha habido muchísimo, denuncia pública a violaciones de los derechos humanos, realización de talleres, programas de radio, etcétera, etcétera. Hay organizaciones también que se han dedicado a difundir públicamente lo que otras organizaciones de la sociedad civil están haciendo y dando a conocer por la vía de redes sociales una multiplicidad de acciones de las que puede beneficiarse la ciudadanía. Otras se han centrado en la movilización de recursos económicos y de todo tipo para atender la emergencia a través de proyectos o iniciativas muy específicas. Y muchas OSCs con amplia experiencia han logrado aprovechar las tecnologías de la información y la comunicación para seguir adelante. En el ámbito global, internacional, encontramos también una multiplicidad de iniciativas. Cabe señalar que la mayor parte de estas acciones tienen como propósito central incidir en diversas agendas globales con propuestas específicas en defensa de los derechos económicos, sociales y culturales y, por supuesto, en las acciones que los diversos gobiernos están llevando a cabo para enfrentar el coronavirus. Otro tipo de acciones se fincan en el intercambio de experiencias sobre estrategias de OSCs que están llevándose a cabo en diversos países. Hay muchísimos ejemplos, pero muy poco tiempo para mencionarlos. Veamos solo algunos que están muy directamente vinculados al tema de cooperación internacional para el desarrollo. Una de estas iniciativas es la Alianza de OSCs para la Eficacia del Desarrollo, que jugó un papel esencial desde el origen de la agenda de la llamada eficacia de la ayuda, pues a través de sus propuestas se logró un cambio de enfoque en la cooperación internacional y se comenzó a hablar de la eficacia del desarrollo y ya no de la eficacia de la ayuda. Es decir, no se trata de cómo hacer la ayuda más eficaz por sí misma, sino más bien de qué desarrollo lograr, un desarrollo basado en derechos humanos y, por supuesto, condicionar la inversión de la cooperación internacional a un desarrollo de otro tipo. Otros temas en los cuales esta alianza de organizaciones ha participado activamente es la agenda del financiamiento al desarrollo, dando seguimiento puntual y haciendo una presión sistemática para que los países desarrollados cumplan sus compromisos de financiamiento al desarrollo. Recientemente, esta alianza de organizaciones hizo una encuesta a nivel mundial sobre las iniciativas de las OSCs con respecto a la COVID-19. Yo les recomiendo mucho visitar su página. La realidad de la ayuda es otro ejemplo de la acción colectiva global desde las organizaciones de la sociedad civil. Se trata de una organización de organizaciones tanto del norte como del sur que se centra esencialmente en el análisis y en la defensa de las políticas y prácticas de erradicación de la pobreza en el marco de la ayuda oficial al desarrollo, la famosa AOD. Reúne a organizaciones de 22 países miembros de la OCDE y de sus contrapartes en África, en Asia y en América Latina. Y se dedican a monitorear justamente las prácticas y políticas y a generar espacios de diálogo e incidencia con los tomadores de decisiones. Publican reportes periódicos bien interesantes sobre el comportamiento de la AOD desde la perspectiva de sociedad civil e intercambian conocimiento, hacen presión política. Podríamos nombrar varias otras redes de este tipo, por ejemplo Social Watch o Civicus, entre otras. Pero además de estas redes globales, está también la acción de las instituciones filantrópicas de Estados Unidos, en las que encontramos una amplia gama de expresiones, como las fundaciones comunitarias o bien aquellas vinculadas directamente con el sector privado. Si bien tienen una naturaleza muy distinta a las que mencionaba yo antes, movilizan importantes recursos para financiar proyectos de desarrollo en América Latina, y para bien y para mal, ahí habría que ver. El 11 de junio, justamente, hace unos cuantos días, y como respuesta a la pandemia, 5 fundaciones de este tipo, la Fundación de Caridad Doris Duke, la Ford, la Fundación Kellogg, la MacArthur y la Fundación Andrew Mellon,
anunciaron un compromiso conjunto para aumentar su financiamiento a organizaciones sin fines de lucro. Este incremento es de más de 1.700 millones de dólares para los próximos 3 años, cuyo objetivo es ayudar a estabilizar y mantener a las OSCs que enfrentan justamente los efectos económicos de la pandemia. Me parece que no hay que minimizar lo que estas organizaciones representan a nivel mundial en términos de movilización de recursos. Ya no digamos la Fundación Bill y Melinda Gates y otras de ese calibre. Hay quienes incluso afirman que tras la reducción de los recursos públicos de las agencias oficiales de cooperación, la tendencia va hacia la privatización de la cooperación internacional. Veremos, todo un tema. Ahora, ¿cuál es el papel de la sociedad civil local y global ante todo esto? Yo partiría nuevamente de una premisa, y es que las OSCs no pueden pretender suplir el trabajo y las responsabilidades que les corresponden a los gobiernos. Esta es una misión imposible y sin sentido. Un buen gobierno necesita una sociedad civil fuerte, organizada y proactiva. Pienso que las OSCs tienen como fuerza principal sus ideas. Es el éxito de sus acciones colectivas, muchas veces demostrado. Es su experiencia de años, su profundo arraigo social y su capacidad de trabajar con la gente. La confianza construida. Esa es su fuerza y su legitimidad. Por tanto, entiendo a las OSCs como agentes de cambio y defensoras de los bienes públicos globales. Quisiera compartir, para ir concluyendo, lo que considero que son 5 funciones esenciales de las organizaciones de la sociedad civil, tanto en lo local como en lo global. Primera, enriquecer la agenda pública, es decir, basadas en sus saberes y experiencias, plantear prioridades, elaborar estrategias de advocacy en defensa de causas diversas para incidir de manera eficaz en quienes toman decisiones, pero también y de manera muy importante, incidir en la opinión pública, en los medios de comunicación, en la sociedad civil no organizada, justamente. Segunda, vincularse y trabajar estrechamente con los sectores populares y con los movimientos sociales. Los movimientos feministas, ya lo decía Miguel hace un momento, los movimientos de personas desaparecidas, para el caso de México son los movimientos claves, el movimiento ambientalista, el movimiento por la defensa de los territorios ante los megaproyectos, trabajar con colectivos de jóvenes, con los jóvenes, por favor, que tienen muy diversas causas y propuestas. En esta línea, vincularse con las academias resulta también estratégico. Tercera, reafirmar la relevancia de la acción colectiva. Las acciones de las organizaciones no pueden seguir aisladas, por tanto, una función estratégica es la generación de articulaciones y redes formales e informales de organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional e internacional. Cuarta, les toca sostener siempre una mirada crítica, profundamente crítica y propositiva, cuestionar y levantar la voz para promover nuevas narrativas sobre desarrollo y sobre cooperación internacional. No olvidemos que la acción de las organizaciones surge de un profundo cuestionamiento del estado de ser las cosas y de la generación de propuestas que vienen desde abajo y desde el saber de múltiples actores, como lo decía Miguel hace un momento, para lograr cambios estructurales. Quinta, les corresponde también contribuir a la apropiación de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible por parte de la ciudadanía. Ya sabemos que no es una receta, ya sabemos que es aspiracional. Yo coincido mucho con Miguel en el sentido de que nadie sabe cómo hacer las cosas, pero creo que se puede tomar esta agenda como una hoja de ruta hoy más necesaria que nunca y sobre todo trabajar por la exigibilidad de los derechos que esta agenda supone. Pero hoy, ante las crisis que enfrentamos y que vamos a seguir enfrentando, las organizaciones deben trabajar junto con otros actores para garantizar la sostenibilidad de los cambios positivos en todas las prácticas que como ciudadanas hemos ido teniendo que adoptar ante esta pandemia y que nos dejan grandes lecciones. Que no haya sido en vano, diría Miguel, toca pensar en el futuro y en el largo plazo. Y en esa tarea pienso que debemos de ser muy audaces y muy agresivas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Sin lugar a duda ha tocado temas bastante relevantes. Yo considero, junto con la doctora, que sociedad civil ha tenido un papel fundamental para hacer avanzar la agenda de cooperación internacional, sobre todo en esto de la efectividad, ¿no? Más que la efectividad
de la ayuda, la efectividad de nuestro concepto y nuestras metodologías de impulso de desarrollo. Creo también que sociedad civil ha impulsado muchísimo este mejoramiento de cómo hacemos los diagnósticos, cómo nos acercamos a los problemas públicos, ya que contribuye muchísimo a entenderlo desde la práctica, ¿no? Desde el lugar en donde se están dando los hechos y sobre todo tener contacto con toda la gente, ¿no? Con la gente de a pie, pues, que estamos por acá. Entonces, bueno, sin lugar a duda creo que tiene razón la doctora, ¿no? Contribuye muchísimo a lo que nos dijo el doctor Miguel. Tenemos que pensar en otras formas de salir adelante de la pandemia, de enfrentarnos a un mundo que puede ser mejor y sin lugar a duda, pues creo que es muy importante este diálogo que estamos teniendo para poder sacar estas pequeñas conclusiones de cómo podemos hacerlo. Muy bien, bueno, ahora les voy a presentar al doctor Antonio Merino, quien nos va a platicar ahora de las oportunidades y los retos de las OSCs en América Latina. Bueno, el doctor Rodrigo Merino es director ejecutivo de la Alianza Latinoamericana del Caribe, de IMCA. Antonio es responsable de la dirección estratégica y financiera de la alianza. Es una oficina facilitadora de recursos para 25 IMCA nacionales de la región enfocada en fortalecer el liderazgo, la relevancia programática y la sostenibilidad de los IMCA. Antes de trabajar para la alianza, Antonio trabajó para la IMCA en los Estados Unidos, en Chicago. Como parte de sus funciones, brindó liderazgo a las iniciativas de desarrollo internacional y facilitó colaboraciones entre los IMCA de Estados Unidos y los IMCA de México, Centroamérica, el Caribe, España, el Cáucaso y Medio Oriente. Además, tuvo un papel clave en el desarrollo de estrategias nacionales de diversidad, inclusión y trabajo global, así como las iniciativas internacionales de liderazgo juvenil. Antonio también realizó una pasantía en la IMCA del Líbano, en Beirut. Durante ese tiempo colaboró con los esfuerzos de ayuda humanitaria, los programas de diálogo interreligioso, programas de participación ciudadana juvenil y campamentos de día para niñas, niños y jóvenes. Antonio tiene varios años de experiencia como voluntario a nivel de programas y toma de decisiones con diversas organizaciones sin fines de lucro. Antonio nació y creció en la Ciudad de México, donde obtuvo la licenciatura en Derecho por la Universidad La Salle. Tiene una maestría en función pública internacional por la Universidad de DePaul en Chicago y un certificado ejecutivo en alta dirección de organizaciones sin fines de lucro otorgado por la Escuela de Gobierno John F. Kennedy y la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard. Actualmente es docente de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Anáhuac Cancún e investigador en el World Engagement Institute de Chicago. Su lengua nativa es el español, habla con fluidez idiomas como el inglés y otros. Muy bien, bienvenido, doctor. Muchas gracias, Blanca, y me sentí un poco sonrojado con esa presentación que hiciste de mí, pero también agradecerles a todos la oportunidad de encontrarnos esta mañana o esta tarde o esta noche, dependiendo de dónde nos estén mirando. Y yo quería para esta presentación primero hablarles muy brevemente de qué es YMCA y cuáles son los retos y oportunidades que vemos desde esta mirada más latinoamericana y caribeña. Rápidamente, para quienes no conocen de la YMCA, es una organización de la sociedad civil que fue fundada en 1844 en Londres, Inglaterra, en el contexto de la Revolución Industrial. Y nuestra misión desde el inicio fue responder a las necesidades, a las problemáticas sociales que estaban enfrentando los jóvenes que migraban de las comunidades rurales a las nuevas comunidades urbanas que se estaban conformando como parte de este proceso de la Revolución Industrial. Entonces, somos una de las organizaciones de jóvenes más antiguas y más extensas, cuya misión es el empoderamiento de los jóvenes. Actualmente estamos presentes
en 119 países, sirviendo a casi 60 millones de personas a través de una red de voluntarios de aproximadamente 700,000 voluntarios y poco más de 960,000 empleados. Nuestra sede mundial se encuentra en Ginebra desde 1878. De hecho, fuimos pioneros en llegar a Ginebra y establecer a Ginebra como uno de estos hubs para todo lo que tiene que ver con temas sociales. Y también hay un reconocimiento importante en distintos ámbitos. Varios de nuestros dirigentes han obtenido premios Nobel de la Paz por el trabajo que se ha realizado, o también hemos contribuido principalmente a través del deporte en cosas como la invención del básquetbol, el voleibol o el futsal. En América Latina y el Caribe hemos interpretado esta misión global que tenemos de empoderamiento juvenil en empoderar jóvenes para comunidades justas, equitativas y sostenibles. Y aunque la mayoría de nuestras sedes se enfoca en trabajo de liderazgo juvenil y programas educativos de salud y de empleo, la realidad es que tenemos programas muy diversos que se adaptan a las necesidades y los contextos de cada comunidad. De hecho, la YMCA es una organización de base que surge a partir de la organización comunitaria y nuestras oficinas internacionales realmente somos oficinas de apoyo y de recursos para estos liderazgos locales. Actualmente estamos en 27 países, en casi 400 comunidades de la región, atendiendo a aproximadamente 1,5 millones de personas. Y nuestra primera sede en la región se fundó en 1880 en Barbados, en Bridgetown, y en la parte continental de la región. El trabajo comenzó en 1891 en la Ciudad de México, pero la primera YMCA que se constituyó formalmente en la parte continental fue la de Río de Janeiro en 1893. Entonces, a partir de ahí, la diversidad de nuestros programas ha ido creciendo. Podemos encontrar programas de seguridad alimentaria en Nicaragua, programas de paz en Colombia, programas de atención a menores, jóvenes y menores migrantes que son repatriados por las autoridades migratorias estadounidenses en la frontera entre México y Estados Unidos, etc. De hecho, actualmente trabajamos nosotros intencionalmente en 16 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible porque hemos adoptado esta agenda como ese gran norte compartido que tenemos en la comunidad internacional. Posiblemente somos una de las redes más extensas de la región. Ahí pueden mirar brevemente el mapa y la lista de los países en los cuales tenemos presencia. Y ya para hablar concretamente de lo que son los retos y oportunidades que pueden ser un punto de partida para el diálogo y conversación que vamos a tener más adelante, quiero decir que algunos de los que voy a compartir este día posiblemente ya venían previo al COVID y se acentuaron con esta coyuntura. Otros son emergentes, pero no es una lista de ninguna manera que sea excluyente, ni tampoco voy a tener oportunidad de profundizar en cada uno de ellos. Simplemente son algunos puntos disparadores para la conversación y la reflexión hacia adelante. Creo que lo más importante que tenemos nosotros como organización civil es crear procesos que sean flexibles, creativos, resilientes, con los cuales tengamos la agilidad, ¿verdad?, para trabajar en estos nuevos contextos, en estas nuevas normalidades, como nos decía Miguel Ángel, y conectando con las nuevas generaciones. Porque también hoy en día, particularmente para organizaciones que tenemos un fuerte enfoque en jóvenes, pues el hecho de conectar con estas nuevas generaciones, con los millennials y con los centennials es muy importante y darles la voz, el espacio y las herramientas para que ellos puedan liderar los cambios y las transformaciones que queremos ver en nuestras comunidades. Pero en algunos puntos que quería yo destacar en este momento tiene que ver primero con los temas de misión, porque en tiempos de cambios tan profundos como los que estamos experimentando actualmente, cambios sociales, económicos, políticos, culturales, de medio ambiente,
es muy importante no perder el norte y recordar cuál es nuestra vocación, por qué estamos aquí, ¿no? Cuáles fueron los orígenes de nuestra agrupación y nuestra suma de voluntades. ¿Y cómo vamos a interpretar esta misión en este nuevo contexto? Porque todas las organizaciones, sean centenarias como YMCA, Cruz Roja, etcétera, o las de más reciente creación, tenemos valores, tenemos una misión, tenemos una historia que deben seguir guiando el trabajo se debe replantear, ¿verdad? En aquellos donde sientan que su misión ha desaparecido a partir de esta coyuntura. Pero quiero pensar que en la mayoría de los casos la misión de las organizaciones de la sociedad civil sigue siendo muy relevante, ¿verdad? Porque esta coyuntura ha mostrado, ha evidenciado, posiblemente algunos ya lo sabíamos, pero creo que ha permitido visibilizar estos males estructurales que teníamos y no solo los ha visibilizado, pero también los ha acentuado. Entonces, es muy importante pararnos desde la misión de las organizaciones de la sociedad civil. Creo que otro de los retos y oportunidades que tenemos tiene que ver con el capital humano. Ya para las organizaciones de la sociedad civil era muy difícil atraer y retener capital humano especializado, porque muchas veces los salarios, ¿verdad?, que podemos pagar son poco competitivos. Entonces, en este entorno que está acelerando cambios y donde seguramente nos va a requerir funciones más especializadas, vamos a tener que repensar muy bien, ¿verdad?, nuestros cuadros de empleados y de voluntariado. Buscar oportunidades para reentrenar a nuestro personal, porque seguramente las funciones que van a desempeñar no serán las mismas. Como ejemplo, en la YMCA nuestra especialidad es el trabajo en grupo, ¿no? Nosotros hacemos todas nuestras intervenciones en grupo, en contexto, en comunidad, en familia. Entonces, en el nuevo contexto de distanciamiento físico, de aislamiento físico, ¿verdad? ¿Cómo desarrollar este trabajo en grupo? Entonces, nuestro staff tiene que tener esas nuevas competencias y habilidades para saberse manejar en estos nuevos entornos y combinar la virtualidad con la parte presencial. También hay una mayor demanda de servicios, ya lo anticipaban los expositores que me antecedieron, pero la realidad es que la pandemia acentuó males estructurales que tenemos que tener la capacidad de responder de una manera más eficiente y más relevante. La CEPAL y muchos otros organismos nos han dicho las tendencias en temas de pobreza, de exclusión, de desempleo, de salud, todos estos aspectos dolorosos que nos está dejando la pandemia. Entonces, ¿cómo nosotros nos vamos a parar frente a este incremento, a esta nueva demanda que va a haber de los servicios que nosotros brindamos? Que coincido, no sustituyen al Estado, son complementarios de aquellas brechas que está dejando el Estado o la iniciativa privada en algunos casos. Y que está muy ligado también al financiamiento, porque es cierto que hemos visto cómo las voluntades durante esta pandemia se volcaron a la gente, individuos, empresas, han compartido su tiempo, su talento y su tesoro con las organizaciones de la sociedad civil, pero también ya empezamos a ver un agotamiento de estos donantes por la emergencia. Entonces, los gobiernos que también están dando fondos de rescate, en algunos casos han incluido organizaciones de la sociedad civil, en otros no. Ahí hemos visto muchas inconsistencias y disparidades, pero los gobiernos también en aquellos que están dando fondos de rescate, ayudas económicas, también están incrementando su deuda pública en la mayoría de los casos. Entonces, esto va a implicar posiblemente una reducción del apoyo gubernamental a iniciativas de la sociedad civil en el futuro o también de la cooperación internacional. Organizaciones como YMCA, que también tenemos emprendimientos sociales a través de los cuales financiamos nuestros programas comunitarios, seguramente vamos a ver una disminución muy importante, ¿verdad?, en la venta de estos servicios y también vamos a ver una disminución importante en la filantropía. Entonces, ¿cómo repensamos todo nuestro modelo de negocios, ¿verdad?, en un contexto que seguramente va a haber menos recursos, pero va a haber una mayor demanda de nuestros servicios?
Y esto también nos lleva a repensar estructuras, ¿verdad? Reimaginar cómo crear estructuras más eficientes, más sostenibles y también más sustentables, cómo sistematizamos de manera interna y validamos intencionalmente nuestras metodologías de trabajo y las lecciones aprendidas y las compartimos, ¿verdad? Creo que ahí tenemos mucho más que hacer las organizaciones de la sociedad civil en ser más abiertos en compartir nuestros aprendizajes y nuestras metodologías y herramientas que hayan sido validadas. También los mecanismos de participación, seguramente va a haber cambios en los mecanismos de participación y ya los veníamos viendo con las nuevas generaciones, con los millennials y los centennials, pero estimo, ¿verdad?, que con las nuevas normalidades va a haber nuevos mecanismos de participación y que esto va a impactar organizaciones como YMCA, que tenemos modelos de membresía, ¿verdad? Seguramente va a impactar la estructura de la organización y esto también va a pasar a otros clubes de servicio como Rotary, Los Leones, etcétera, ¿no? O modelos federativos, ¿no? Como Cruz Roja, como YMCA, que somos modelos que estamos basados en organizaciones de base y que luego creamos estructuras internacionales de apoyo y servicio. Seguramente esta coyuntura nos va a invitar a repensar y reimaginar cómo articulamos en los distintos niveles, los niveles locales, nacionales, regionales e internacionales. Y obviamente también cómo nos vinculamos y cómo articulamos con otras organizaciones. El trabajo en redes ya era importante, pero seguramente va a tomar una mayor relevancia conforme vamos emergiendo de esta pandemia. Y un tema que yo creo que es clave para nosotros es el tema del voluntariado. Pensar cómo el voluntariado puede cambiar. Ya desde antes de la coyuntura había cada vez una mayor necesidad de profesionalizar a nuestro voluntariado, de regularlo mejor, de crear mejores bases de datos, de a veces incluso institucionalizarlo. Entonces tenemos también nosotros que repensar el tema del voluntariado. Hay también estigmas en ciertos lugares. Aquí estoy haciendo algunas generalizaciones, ¿verdad? Pero no me enfoco en ningún contexto en particular. Pero también hay estigmatización del voluntariado en algunos contextos. En algunas zonas, por ejemplo, se le considera el voluntariado que solo lo realizan las élites, por ejemplo. Entonces, también tenemos ahí barreras que tenemos nosotros que afrontar de manera más inteligente en el nuevo contexto. Y ya lo anticipaba cuando hablaba de estructuras, financiamiento, cómo involucramos a las nuevas generaciones en el trabajo voluntariado, desde las formas en las que ellos quieren sumarse y desde las cuales ellos quieren aportar, porque hay cambios muy importantes. Yo he escuchado muchas veces que los jóvenes o los adolescentes no les interesa participar, no les interesa involucrarse, y yo estoy convencido que sí les interesa, simplemente los cómo han cambiado. Entonces, tenemos también que repensar nuestros programas y nuestros modelos de voluntariado. Y ya para ir cerrando y con estas ideas, yo creo que otro tema que tenemos que mirar y va relacionado con lo que ya nos adelantaba Gaby, pues tiene que ver también con entornos legales, cómo damos certidumbre en el marco jurídico, particularmente lo que tiene que ver con el marco jurídico fiscal, pero en general cómo creamos entornos más favorables para las organizaciones de la sociedad civil. No en todos los países se les ve como aliado, en algunos casos incluso sufren persecución. Entonces tenemos que crear entornos más favorables, tenemos que armonizar legislaciones, hay muchas inconsistencias incluso dentro de jurisdicciones, tenemos que revalorizar también a las organizaciones de la sociedad civil, hay que reconocerlo, hay temas de percepción porque no siempre hay organizaciones que no siempre han actuado con transparencia, hay algunas que se han politizado o se han utilizado como trampolines políticos y todo eso, ¿verdad?, merma las posibilidades que tenemos de trabajar. Y hay que establecer mecanismos de verificación claros, regular mejor el acceso a los fondos públicos y también clarificar esos mecanismos de participación en el desarrollo de políticas públicas. Ahí coincido plenamente con Gaby, que una de nuestras principales funciones es incidir en el desarrollo de políticas públicas y tenemos que tener oportunidades claras de participar. Y temas de seguridad, yo creo que las organizaciones de la sociedad civil tenemos que ser más proactivos y más intencionales
en aportar a resolver los grandes problemas de seguridad que tenemos en el mundo, pero cuando miramos América Latina y el Caribe tenemos retos muy importantes, pero también pensar en la seguridad de las organizaciones y de nuestros empleados y nuestros voluntarios, porque frecuentemente son víctimas, ¿verdad?, de los contextos de violencia que estamos viviendo, sea por pandillas, sea por narcotráfico u otras actividades ilícitas. Y finalmente también me sumo a recalcar la importancia de la Agenda 2030. Yo creo que no es momento de olvidarnos de ella. Seguramente la línea de base con la cual se construyó en el 2015 va a cambiar radicalmente. Entonces esto implica que tenemos que redoblar esfuerzos porque vamos a tener ese doble reto de que si de por sí ya era una agenda que se veía como ambiciosa, la realidad es que nos daba una meta muy clara a todos de hacia dónde debíamos apuntar, sumar esfuerzos y colaborar. Entonces, me sumo al llamado que hacían Gab y Miguel Ángel de mantener la Agenda 2030 como nuestro norte, pero hacer el llamado a redoblar esfuerzos porque el contexto del cual nos vamos a enfrentar en estos momentos va a ser posiblemente más complejo al que teníamos cuando se aprobó esta agenda en el 2015. Entonces, las cifras de subpobreza, desempleo, cambio climático son muy distintas y tenemos un mayor reto en estos momentos. Entonces, agradezco mucho la oportunidad nuevamente de compartir con ustedes y la invitación y espero que esto sirva como punto de partida para las conversaciones que vamos a tener ahora con el público. Gracias, Blanca, y te devuelvo la palabra. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues antes que nada quisiera mandarles un saludo a todos aquellos que nos siguen por nuestra transmisión de Facebook. Tenemos gente que nos está escuchando desde Chile, Costa Rica, Argentina, Venezuela. En la República también tenemos muchísimo público desde Jalapa, Valle de Bravo, diversos puntos de la Ciudad de México. Pues bienvenidos y por favor no olviden hacernos llegar sus preguntas. La verdad es que ha sido una charla bastante rica y sobre todo creo que ha detonado mucha reflexión con nuestro público asistente. Yo he recopilado aquí algunas preguntas para cada uno de los comentarios, para cada uno de los ponentes y después les voy a hacer las preguntas generales que se han hecho para el panel. ¿Les parece? Miren, para el doctor Miguel, Michelle Ruiz nos pregunta, ¿cuál es el rol de los grupos de voluntarios y voluntarias en la gestión de acciones en comunidades? Y en este sentido, ¿cuáles son los retos a los que se enfrentan los grupos de activistas durante la pandemia? Para la doctora Gabriela Sánchez, ¿qué tipo de condicionalidades se presentan para las OSCs en términos de acceso a recursos? Y si por allí podría extender un poco más el concepto de efectividad y eficacia. A mí me gustaría también agregar allí un poquito también extendernos en cómo sociedad civil ha favorecido sobre todo, ¿no?, en enriquecer estos conceptos y su introducción a la cooperación internacional. Y bueno, por aquí, ¿cómo? Aquí la pregunta sería, ¿cuál debería de ser el papel de OSCE en medio de lo que sucede en la pandemia y lo que está por venir, ¿no?, en el corto plazo? Hacen una pregunta en general para el panel. Cómo preservar prácticas positivas y que éstas se queden permanentemente en la mente de las personas, particularmente en los mexicanos. Y finalmente, ¿qué se puede mejorar en prácticas dentro de la AMEXIT? Bueno, ¿qué les parece si hacemos una pequeña ronda de 3 minutos, 5 minutos, ¿no?, por panelista? ¿Les parece si comenzamos con el doctor Miguel Ángel, por favor? Estupendo. Muy interesantes las preguntas. Eso significa que estamos provocando la reflexión, que era nuestro objetivo, o sea que me alegro. Ojalá de estas respuestas surjan más preguntas interesantes. Tomando la primera que me lanzaba, creo que se llamaba Michelle, sobre el rol y los retos de las organizaciones y los activistas en este tiempo,
Acá me van a perdonar que hable un poquito desde acá, desde España, porque no sé exactamente en México qué está suponiendo los niveles de confinamiento, precauciones con la pandemia y demás, pero en esa línea sí que han salido reflexiones muy interesantes, y es que respetando siempre y absolutamente todas las medidas de seguridad que se están lanzando desde las instituciones en este tiempo de pandemia, que creo que eso es una cuestión que bajo ninguna circunstancia puede ponerse en cuestión y no se puede dudar. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Respecto al rol del activismo, hay que tener muy claro qué libertades se suspenden en este tiempo excepcional, pero sobre todo cuáles no. Quiero decir, la libertad de reflexionar, de debatir, de protestar y de organizar, esas no están suspendidas. Y afortunadamente tenemos herramientas suficientes como para ponerlas en práctica. Es un momento, en la guía hay un capítulo muy interesante, el de los derechos humanos, en el que se reflexiona mucho sobre esto, ¿no? Sobre los abusos policiales que ha habido, por ejemplo, acá en España, con la excusa del estado de alarma que se mencionó durante toda la pandemia. Pero probablemente el rol de los activistas, justo en estos momentos de excepción, sea activar más todavía su papel de observadores del cumplimiento de derechos en el país, porque bueno, pues porque hay un riesgo más que evidente de olvidarse de esos derechos en pos de un supuesto bien mayor, que es la salud global, que lo es, pero dentro de las normas de juego comunes que hemos asumido. Eso quizá por el lado más de la denuncia y de la vigilancia de los gobiernos, que me parece fundamental, pero luego creo que también el rol del activismo es aprovechar, y esto en clave muy positiva, aprovechar las grietas que está abriendo esta pandemia. Y esto sí que es a nivel mundial, y aquí hablo sin temor a equivocarme, porque además la doctora Gabriela hacía alusión en su ponencia a, por ejemplo, algo muy común que ha sido esta cuestión de salir a aplaudir como agradecimiento al personal sanitario, como forma de encontrarnos y demás. Esto se puede quedar como un simple gesto de agradecimiento más o menos emocionante, o se puede ver como una pequeña grieta que se abre en nuestros sistemas para generar comunidad, para empezar a relacionarnos con un otro con el que no nos habíamos relacionado nunca, con vecinos y vecinas a los que no conocíamos, y empezar a generar distintas formas de organización basadas muy en comunidades más pequeñas, ¿no? Entonces, yo creo que sí que hay unas grietas que pueden abrirse y grietas de esperanza, de construcción, pues como decíamos al principio, de construcción desde la oportunidad que nos puede ofrecer esta ocasión. Entonces, desde los roles que se planteaban, por un lado, no abandonar la vigilancia del cumplimiento de los derechos humanos, por otro lado, aprovechar estas grietas de oportunidad para ver cómo se pueden ensanchar, y luego sobre los retos para las personas voluntarias y sociedad civil, yo creo que hay uno muy claro y me apoyo también en lo que decía la doctora Gabriela en su ponencia, y es que los gobiernos en esta situación se están viendo claramente desbordados en su intento de frenar esta pandemia e intentar responder a todas las necesidades que surgen. Ahí ya existen unas redes de barrio generadas desde hace años por los movimientos sociales que sí que pueden atender a esas necesidades, ya sea con despensas comunitarias, ya sea enterándose e informándose de las personas más vulnerables de la comunidad. Acá, por ejemplo, en todos los barrios, pues la gente se dedicaba, aunque fuera a mano, a hacer carteles con vamos a crear un grupo de cuidados de este barrio, y lo ponían cuando iban a hacer la compra semanal, se llenaba el barrio de esos carteles. Si usted está en edad vulnerable, pues aquí se dice que a partir de 70 años pues tienen más posibilidades de contagiarte, ¿no? Pues a esas personas se conseguía su número de teléfono, se les hacía la compra, se les llevaba a casa. O sea, hay una serie de redes ya creadas que pueden llegar hasta donde no está llegando ahora mismo los gobiernos, y que es donde además más fuertemente va a azotar la poscrisis. Una vez acabe la crisis sanitaria, la terrible crisis económica que viene después de esto, después de este parón mundial de la economía, pues ahí los gobiernos podrán hacer grandes medidas económicas, plantear escudos sociales, pero quien va a hacer la respuesta directa van a ser las organizaciones de la sociedad civil.
Todo esto, habida cuenta de que nunca pueden sustituir la labor del Estado, que para eso está el Estado y tiene que cumplir y hacer su labor. Pero, mientras tanto, y ante ese desborde, hay una tarea, vamos, quizás histórica de actuación, de ponerse en marcha para atender a las personas más vulnerables de nuestros entornos. Muchas gracias, doctor. Por favor, doctora Gabriela. Gracias. Bueno, pues yo sumaría a estas reflexiones que hace Miguel algunas cosas vinculadas a las preguntas, ¿no? Primero, esto de la efectividad y la eficacia, ¿no? Digamos, en términos más etimológicos, la eficacia tiene que ver con el cumplimiento de objetivos y la efectividad tiene que ver con la combinación entre esa eficacia y la eficiencia en términos de uso de todo tipo de recursos. Cuando yo mencionaba la agenda de la eficacia de la primero ayuda y ahora cooperación, justamente lo que quería enfatizar es cómo se da un corrimiento o cómo se cambia la centralidad de la cooperación, entendiéndola no como un fin en sí mismo, sino en un medio para un otro desarrollo, ¿no? Y creo yo que en ese sentido es que colocaba yo estos términos, ¿no? Entonces, claro, la pregunta siguiente es, ¿cuál es el desarrollo eficaz? Bueno, pues yo creo que es ahí donde tenemos que pensarle mucho. Lo que sí sabemos es que el modelito de desarrollo que ha venido funcionando desde las últimas no sé cuántas décadas nos ha llevado justamente al momento en el que estamos de crisis. Yo sí creo una crisis total, una crisis muy, muy amplia. Entonces, eso no es, ¿no? Decía yo, la Agenda 2030 nos da rutas, ¿no? Rutas, nada más rutas. Creo yo que allí hay una tarea importante que Miguel decía, es momento de reflexionar. Yo diría tres cosas, ¿no? En algún otro webinar decía, nos toca ahora como sociedad civil, por supuesto, las acciones que en lo local, en lo microsocial, atiendan a la emergencia en la medida de las capacidades de las organizaciones, ¿no? Que son múltiples, ¿no? Pero nos toca también aprender de la historia. Hay mucha experiencia acumulada. Las organizaciones han sido laboratorios sociales en términos de sus acciones en terreno. Creo que hay que recuperar esos saberes, ¿no? Y me encanta la idea de expertos que decía Miguel, porque yo también coincido con ello. O sea, el saber no está en la academia nada más, ¿no? Entonces, a veces mucho menos que en otros lugares. Entonces, creo yo que hay que aprender de esa historia, recuperar las prácticas que han funcionado, porque yo sé que se han generado modelos de intervención en lo social que son de verdad muy, muy efectivos, ¿no? O sea, que funcionan. Un ejemplo es la economía social y me parece que allí hay todo un universo de cosas que hacer y que recuperar y que tienen que ver con cómo las organizaciones se enfrentan hoy por hoy la crisis en el ámbito de lo económico, que la pandemia nos está dejando. Y la economía social es todo un tema, daría lugar a otro de estos conversatorios, pero me parece que ahí las organizaciones juegan un papel fundamental. Y entonces decía yo, atender la emergencia, aprender de la historia, pero pensar el futuro también, ¿no? Y ahí las preguntas de la guía que planteó Miguel en términos de que no haya sido en vano, ¿no? Me parecen esenciales, ¿no? Tenemos que posicionarnos con claridad con respecto al tipo de desarrollo que queremos construir. Alguien preguntaba también en torno a cómo preservar estas prácticas, ¿no? Miguel, las prácticas positivas que la pandemia nos deja, ¿no? Miguel ya señalaba algunos ejemplos. Creo yo que el reto allí nuestro es, con base en esas pequeñas prácticas, en mi cuadra, todas las noches a las 8 salgo con mi marido a aplaudir. Empezamos solitos y ahora es toda la calle. Y entonces, y ya no nada más es el aplauso, sino es, hola, ¿cómo estás? Oye, no sé qué, te encuentras y o sea, contribuir a fortalecer el tejido social y a construir comunidad. Fundamental, ¿no? Alguien señalaba en torno a la AMEXID, ¿no? Y la participación de las organizaciones. O sea, la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional tiene bueno, un consejo tiene varios comités de participación. Lo cierto es que lamentablemente hasta ahora no han dado el fruto que esperábamos. Hay un comité
de organizaciones de la sociedad civil. Y yo pondría como ejemplo el de la MEXID, pero hay muchos otros, en donde la participación en instancias formales, en consejos ciudadanos, para incidir, para proponer, para deliberar con otros actores es fundamental. Y tiene que ver con lo que muy atinadamente Toño señalaba en cuanto a la legislación. Nuestra ley de fomento, acá Miguel, a las organizaciones de la sociedad civil en México, ha dado sus frutos, ha sido producto de una lucha enorme de muchas organizaciones y tiene que ser renovada y tiene que ser actualizada. Y creo yo que tenemos esa herramienta, pero hay que dar la batalla justamente en el ámbito de lo fiscal para el acceso a los recursos. La primera circular que esta administración elaboró de comunicado público fue la prohibición a la Administración Pública Federal para el financiamiento de las organizaciones de la sociedad civil. Eso es un problema muy serio que tenemos que enfrentar, y la normatividad allí, es decir, eso incumple nuestra ley, por ejemplo. Aquí lo dejo para no seguir tomando tiempo. Gracias. Gracias, doctora. Doctor Antonio, por favor. Claro, yo para complementar, y también creo que una de las preguntas que había era alguien mencionaba, ¿no? ¿Cuál podría ser el rol durante el confinamiento y luego cómo se transformaba a post-confinamiento? Y lo quiero ligar a una pregunta que vi aquí en el chat referente al estado actual de los jóvenes, que estarán 6 meses en promedio sin un programa o seguimiento al desarrollo. Yo creo que al menos desde nuestra perspectiva, ¿verdad? Cuando iniciamos, cuando la pandemia llegó a finales de febrero a Brasil y veíamos cuál era la tendencia o lo que había pasado en Asia, en Europa, creo al menos para nosotros, lo primero fue cómo atendíamos las necesidades básicas, las necesidades fundamentales de la población, particularmente en temas de seguridad alimentaria. También uno de los casos que nosotros vimos mucho y que en algunos lugares tuvimos capacidad de apoyar fue temas de apoyo económico para la vivienda, porque había muchas familias en riesgo de evicción, porque no iban a tener ingresos para poder pagar las rentas. Y también, obviamente, todos los temas de salud, ¿no? Física y mental. Cómo ayudar a mantener un nivel de salud física y mental que nos permitiera un grado de bienestar durante el confinamiento. Creo que para la etapa más dura, ¿verdad?, de lo que ha sido este encierro, creo que ese ha sido el abordaje que la mayoría de las organizaciones han tenido y que ha sido muy acertado. Y yo también rescato y saludo, como ya también nos platicaba Gaby en su primera intervención, que aquellas que tal vez no tenían la infraestructura para hacerlo, sí fueron promotores de lo que se estaba haciendo. Y eso también tiene un gran valor, ¿no? Que hayan dado a conocer servicios que se estaban dando o referir a las personas a quienes estaban dando dichos servicios. Y conforme comenzamos a salir a esta reactivación, pues hay varios retos. Primero, todo lo que tiene que ver con los sustentos familiares y cómo ayudamos a las familias a recuperar sus ingresos. Muchas de ellas perdieron el empleo, vieron sus salarios reducidos. Entonces, tiene que ver todo un tema de reactivación e inclusión económica, particularmente para las poblaciones más vulnerables. En los temas de salud, y va ligado a la otra pregunta que leí ahorita en el chat, se están generando grandes brechas en los temas de educación y salud, particularmente en educación, todo lo que tuvo que ver con la brecha digital quedó evidenciada entre aquellos que tenían acceso a una computadora, una conexión a internet y una gran parte de la población que no lo tenía. Entonces ahí hay un rezago académico muy importante que tenemos que pensar como sociedad cómo vamos a ayudar a cerrar esa brecha, porque la mayoría de los gobiernos optaron por hacer que los jóvenes pasaran al siguiente grado. Entonces los jóvenes están avanzando sin que se comprueben, ¿verdad?, los conocimientos necesarios o que hayan ellos adquirido el conocimiento por parte de las instituciones académicas. Entonces ahí va a haber un reto muy importante desde la parte educativa, desde la parte mental. A nivel de adolescentes y jóvenes hemos visto un incremento en los trastornos mentales, depresión, ansiedad, violencia. Entonces es un área en la que también tenemos nosotros que
actuar rápidamente, porque además los especialistas ya nos han dicho desde mucho tiempo antes que la edad en la que generalmente se manifiestan estos trastornos mentales es entre los 18 y los 24 años. Entonces, la prevención en un contexto como el que estamos viviendo ahorita me parece que es sumamente importante porque se habla poco, pero todos los temas mentales representan un alto gasto en los sistemas de salud pública y la realidad es que la mayoría de los gobiernos, no me acuerdo ahorita de la estadística exacta, pero el promedio es que la inversión en temas de salud mental, al menos para América Latina y el Caribe, me parece que es de menos de $2. Entonces, ahí vamos a tener un reto bien importante. ¿Y cómo ayudamos a generar proyectos de vida, verdad? A que los jóvenes puedan tener un proyecto de vida en contextos de tanta incertidumbre. Entonces, también ese va a ser uno de los retos. Entonces, yo diría que a futuro siguen estando relacionados con satisfacer las necesidades fundamentales, lo que es empleo, salud, educación, vivienda, pero también hay otras cosas que van a surgir, ¿verdad? Que tienen que ver ya más como cómo cambiamos a nivel sistémico lo que nos llevó en un primer lugar a esto, ¿no? De alguna manera el confinamiento nos evidenció que nuestros sistemas de salud no estaban preparados. Entonces hay fallas en el sistema de salud que tenemos que tener la capacidad de solucionar e incidir, ¿verdad? Nuestros gobiernos para solucionar eso. O también los temas educativos, etcétera. Entonces yo creo que ahí va a haber tiene que haber un momento de inflexión en el cual transitamos de la respuesta de la emergencia a generar nuevos procesos ya de más largo plazo, pero seguramente vamos a ver una continuidad hasta que no logremos resolver de raíz los problemas que estamos viviendo en nuestras sociedades. Muchas gracias, doctor. Pues tenemos una nueva ronda de preguntas. La verdad es que todo nuestro público está muy activo. Les queremos agradecer por estarnos acompañando hoy y sobre todo por contribuir a esta conversación que sin duda pues nos ayuda a enriquecer pues estas nuevas formas, ¿no? Las nuevas rutas que debemos de tomar para no volver al mismo punto en el que nos encontrábamos antes de esta emergencia. Bueno, ahora, para el doctor Miguel Ángel, la doctora Cristina Girardot nos pregunta qué factibilidad ve en las políticas públicas co-creadas con la ciudadanía a partir de la gestión de lo común. Para la doctora Gaby Sánchez, ¿podría ser la cooperación descentralizada la base de nuevos modelos de política, economía y social, tomando en cuenta a todos los actores, incluyendo a los gobiernos locales y grupos vulnerables? Para el doctor Antonio Merino, ¿cómo se incorporan los aprendizajes de los grupos de voluntarios? ¿Qué tipo de estrategias se llevan a cabo para velar la integridad de las comunidades y también de los voluntarios? ¿Y cómo entiende IMCA la resiliencia? Y bueno, para todos nuestros panelistas, ¿cómo se podría pensar en una estrategia que nos permitiera medir los impactos del COVID en los trabajos de las OSCs? Y déjenme ver si podemos incorporar alguna más por aquí. No, serían todas. Por favor, ¿les parece si empezamos con una nueva ronda? Empezaríamos con el doctor Miguel Ángel, por favor. Fenomenal. Muchísimas gracias, Blanca, y muchísimas gracias a la doctora Girardot por una pregunta muy interesante y además que me da pie a hablar una de las cosas que pensaba con las intervenciones que iban saliendo. La pregunta va acerca de la factibilidad que le veo a las políticas públicas co-creadas con la ciudadanía a partir de la construcción de lo común. Como la pregunta es factibilidad, me voy a agarrar a eso. Factibilidad hay. Es posible hacer políticas públicas sinceras que estén trabajadas entre instituciones y ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil. Pero me parece más interesante ver la sostenibilidad y la durabilidad de esas políticas públicas, que no se queden como promesas electorales concretas o propuestas humo que aparecen y desaparecen. Acá en Madrid tenemos una experiencia muy, muy, muy concreta y creo que muy válida y creo que puede servir para este debate.
a veces cuando pensamos en instituciones, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía organizada y sin organizar, creamos unos muros muy férreos que hacen prácticamente imposible pasar de un lado a otro. Y sin embargo, en Madrid hace 5 años nos atrevimos a ver si se podía jugar con flexibilizar esos muros. ¿Y qué se hizo? Se creó una plataforma ciudadana, una plataforma de movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil, ciudadanía organizada y sin organizar, que se acabó llamando Ahora Madrid, y su objetivo era presentarse a las elecciones. ¿Para qué presentarse a las elecciones? Eran para la Municipalidad de Madrid, para el Ayuntamiento, y era con la intención de, en vez de las organizaciones de la sociedad civil, pedir a las instituciones que intenten implementar algunas políticas públicas de las que se exigen, ser directamente organizaciones quienes legislen y las implementen. El experimento fue tan interesante que, de hecho, en menos de 6 meses se consiguió ganar la alcaldía de Madrid. Le sonará Manuela Carmena, que fue la anterior alcaldesa de Madrid en los últimos 4 años. Le sonará porque fue como muy sonado, no porque les tenga que sonar quién es el alcalde de Madrid, que no tiene por qué importarles al otro lado del charco. Pero digo que es muy interesante pensarlo, primero, porque gracias a esos 4 años de legislatura sí que se aprobó, por ejemplo, cuestiones muy interesantes como los presupuestos participativos, parte de los presupuestos municipales, desde que subieron las organizaciones de la sociedad civil a la municipalidad, un porcentaje bastante significativo se elige por votación entre cada uno de los distritos de la ciudad. También se creó un mecanismo de participación sobre las grandes decisiones que toma la ciudad, sobre los grandes pasos adelante, para tener en cuenta a la ciudadanía. Se generaron mecanismos para que de verdad hubiera un diálogo. Riesgos. ¿Y por qué esta propuesta ahora mismo no sigue gobernando la ciudad y ahora han vuelto los anteriores que estaban? Porque hay que tener en cuenta, por sacar los pros y los contras, que una de las cosas que pasó cuando se hizo esta experiencia para hacer, pues eso, políticas públicas co-creadas con la ciudadanía desde el bien común, pasó que cuando los movimientos sociales llegaron a la institución, gran parte de los movimientos sociales quedaron prácticamente descapitalizados. La gente que había estado dando la cara en las calles, haciendo contrapoder, construyendo desde abajo, pasó a las instituciones y no había contrapesos desde la ciudadanía. Y eso también fue una fragilidad del proyecto. Entonces creo que son experimentos interesantes, creo que no tenemos que ver como muros infranqueables el paso de la sociedad civil a las instituciones, pero el aprendizaje que sacamos acá es que nunca se puede abandonar del todo o dejar casi en los huesos la parte de sociedad civil, porque si no el experimento no compensa. Durante 4 años fue muy bien, pero ahora que hay un nuevo gobierno está tirando para detrás todos estos avances. Entonces, funcionaron 4 años, pero no ha habido sostenibilidad. Entonces, desde aquí, factibilidad, toda la que nos atrevamos a soñar y todo el valor que queramos ponerle a llevar hasta el último término estas propuestas, pero sabiendo que lo que nunca podemos hacer es dejar abandonados los núcleos de ciudadanía activa de donde venimos. Creo que hay mucho, da para otro debate completamente, pero era una cosa que no quería dejar de decir desde otros debates y porque creo que puede ser inspirador también para las personas que nos están escuchando. Muchas gracias, doctor. Doctora Gaby, antes de que inicie, por aquí tenemos una nueva pregunta de Violeta, que nos dice por allí, ¿cómo puede ser la intervención de la sociedad civil organizada y la no organizada en la práctica de la cooperación sur-sur, entendida como un tipo de cooperación para el aprendizaje mutuo e intercambio de soluciones? Por favor, doctora. Wow. Sí, yo creo que sería bueno organizar otro de estos. Se está poniendo bien interesante. A ver, agradezco las preguntas y me sumo en mucho a lo que acaba de señalar Miguel. Yo haría una intervención tratando de responder o de reaccionar a estas preguntas, partiendo de esta cuestión de que finalmente el desarrollo sucede en lo local, ¿no? Ahí es donde sucede el desarrollo. Entonces, cuando preguntaban sobre la cooperación descentralizada, involucrando a ciudades, gobiernos locales, y otros actores, yo creo que por ahí es el asunto justamente, ¿no? O sea, creo que es muy importante. El concepto de cooperación descentralizada, nuevamente nos enfrentamos a un concepto muy, muy debatido, con muy distintas acepciones y demás, pero creo que justamente
esta pandemia nos mostró que la cooperación, como tradicionalmente se conoce, no funcionó. O sea, no ha funcionado como se esperaba que funcionara, ¿no? A nivel internacional y una... No, nuestro multilateralismo está en una crisis que se ha discutido ya en algunos otros conversatorios y esa es una realidad. Entonces, un poco, creo yo que hay que pensar las cosas de manera muy dinámica, sí, pensando en el multilateralismo y en el ámbito global y tal, pero con los pies muy puestos en lo local. Entonces, sí me parece que las organizaciones de la sociedad civil, hace un momento yo decía, son como laboratorios en donde se ensayan y se ponen a prueba modelos de intervención en lo social en todos los temas del desarrollo, digamos, en todos. Entonces, me parece que es desde allí, desde donde es muy importante el papel que las organizaciones tienen que jugar, ¿no? En términos no solamente de sistematizar y generar el conocimiento, que ya lo decía Toño hace un momento, ¿no? Sobre estas prácticas y sobre todo los resultados y los impactos que estas prácticas tienen en la realidad de lo microsocial, para justamente identificar cuáles de ellas son susceptibles a irse consolidando como políticas, ¿no? No confundir políticas de gobierno hechas desde el gobierno a políticas públicas hechas con la participación de la sociedad, entendiendo lo público como lo de todos, ¿no? Entonces creo yo que eso es muy importante y sí me parece entonces que hay que pensar la cooperación desde otras perspectivas, no nada más en el ámbito internacional entre países y entre ciudades de diversos países, sino también la cooperación entre ciudades, por ejemplo, de aquí de México, ¿no? A mí a veces, lo comentaba el otro día con mi esposo, con Pablo, me decía, es muy loco que nos pongan un semáforo epidemiológico para ir viendo cómo vamos a ir saliendo a la actividad, ¿no? Cuando en este país nos pasamos el alto todo el tiempo, ¿no? Es decir, aquí quisiera abrir una reflexión hacia la sociedad civil, la sociedad, digamos, en una perspectiva no tan la buena onda, ¿no? De las organizaciones de la sociedad civil. Hay claroscuros terribles que hay que enfrentar, ¿no? Por ahí Miguel también lo señalaba al principio, ¿no? Por ejemplo, lo que acaba de suceder en Chiapas, ¿no? En San Miguel, en San Andrés Larraínzar, en donde comunidades indígenas están convencidas de que la COVID no existe, de que es una cosa que el gobierno está, cuando iban a fumigar contra el mosquito, contra el dengue, la gente salió enfurecida creyendo que están esparciendo un virus para matar a los viejos. Esto está sucediendo en nuestro país. Y no nada más acá, también en muchos otros lugares, o también ha sucedido que gente sale a agredir a personal de la salud. Entonces, yo diría, tenemos muchos frentes, por eso mi insistencia en que las organizaciones no solamente tienen que ver a sus gobiernos en los distintos ámbitos, ¿no? También tienen que hacer un trabajo de incidencia muy importante en la opinión pública, en la sociedad no organizada, un trabajo de información, de construcción de tejido social, de rescate de la confianza y de seguir adelante. Nadie va a salir solo de esta, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante. Decían también en términos de la estrategia para medir el impacto de la COVID en las organizaciones, hay que echar un ojo hacia distintas encuestas que están por ahí surgiendo, ¿no? Mencionaba yo una de ellas que viene de esta alianza de organizaciones que está trabajando en la agenda de la eficacia del desarrollo y demás, en donde justamente están haciendo una especie de sondeo para identificar iniciativas que en el marco de la COVID están siendo lanzadas por sociedad civil. Hay que ver cuál va a ser el impacto de la pandemia en las organizaciones. Sé que muchas han tenido que cerrar, es una tristeza, así es. La crisis del financiamiento que vamos a enfrentar todo el mundo y las organizaciones también, es una cuestión muy, muy importante a considerar. No quisiera robar más tiempo, de verdad que hay mucho, mucho más que decir. Gracias. Gracias, doctora. Doctor Antonio, por favor. Claro, sí, yo, nada más para sumar a lo que decía Gaby, se viene una crisis de financiamiento seria y es cierto, el impacto que va a haber en las organizaciones de la sociedad civil es tremendo. Muchas van a ver reducida su capacidad y muchas van a tener que cerrar puertas definitivamente. Y eso es un riesgo, ¿verdad? Porque se van a perder muchos avances y muchos logros que se habían tenido.
y tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? De cómo vamos a suplir algunos vacíos que van a quedar y que son muy importantes. Alguien preguntaba, me mencionabas, Blanca, sobre cómo se capturaban los aprendizajes del voluntariado. Yo creo que, al igual que en cualquier programa, proyecto o actividad, hay que en nuestros sistemas de monitoreo, evaluación y aprendizaje. Yo creo que muchas veces nos quedamos en el monitoreo y la evaluación, pero no damos ese paso para elevar los aprendizajes, socializarlos, hacer sentido de ellos y poderlos, poder reflexionar y compartir. Entonces yo creo que es muy importante ser muy intencionales, que nuestros sistemas de monitoreo y evaluación incluyan esa última etapa que tiene que ver con los aprendizajes, pero también desde el diseño de los mismos hay que saber hacer las preguntas correctas para poder medir verdaderamente las transformaciones que decimos que estamos haciendo como organizaciones de la sociedad civil. Por eso a mí me gustaba mucho la guía que nos presentaba Miguel Ángel, porque las preguntas que nos hacemos de inicio son más importantes que cualquier otra cosa, porque esos son los que nos van a definir la ruta que vamos a seguir. Entonces yo diría que va por ahí, ser muy intencionales en esos sistemas que vayamos nosotros implementando. ¿Cuál sería la estrategia para velar por la integridad de las comunidades? Me imagino que esa pregunta va en el contexto de lo que estamos viviendo ahorita y tiene que ver con abordajes muy integrales. Es una pregunta, me parece, muy amplia que requiere una gran reflexión, pero yo diría, tiene que ver con abordajes integrales desde la mirada de los derechos humanos, ¿no? Yo creo que ese es lo más importante y tenemos que tener cuidado en contextos donde las libertades civiles han sido restringidas, hay un mayor riesgo. Entonces tenemos todos como sociedad un rol muy importante de monitorear, ¿verdad? De denunciar y también de incidir y de que en aquellos casos donde se estén vulnerando estas libertades civiles, exigir la reparación. Entonces, yo creo que es un abordaje muy integral que tenemos que tener y diría tiene que ser desde la mirada de los derechos humanos. Y la otra pregunta también sobre cómo se interpreta la resiliencia. Es también una pregunta, y tal vez voy a hablar a manera personal más que institucional, pero yo creo que la resiliencia ya no tiene que ver, sobre todo en estos contextos, con aquel principio de Darwin, ¿verdad?, de la evolución de las especies, que estaba más enfocado a ese proceso aleatorio de genética y probabilidad y de sobrevivencia, ¿no? Que esa adaptabilidad tenía que ver con un tema de genética y era aleatorio. La resiliencia, particularmente para las organizaciones de la sociedad civil, en este momento me parece que tiene que ver con nuestra capacidad de ser muy flexibles, ¿verdad? En momentos de cambio, ser muy creativos y también ser muy ágiles en nuestras decisiones. Muchas veces las organizaciones de sociedad civil nos toma mucho tiempo dar pasos, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay una invitación a ser muy ágiles en nuestros nuevos modelos de trabajo para poder responder a estas nuevas o emergentes necesidades que nos ha traído la coyuntura, pero también reitero, y esto ya venía de antes de la coyuntura, para conectar con las nuevas generaciones. Yo creo que también en una generaciones que han vivido la inmediatez, ¿verdad?, tecnológica, también ellos requieren una mayor agilidad y mayor capacidad de respuesta rápida por parte de las organizaciones de la sociedad civil y tenemos que tener esa flexibilidad y esa creatividad de estar a la altura de lo que nos están exigiendo las nuevas generaciones. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues a aquellos que se incorporaron en el tránsito de este conversatorio, les damos la bienvenida. Muchas gracias por la participación tan activa que hemos estado recibiendo de todos los asistentes. Yo creo que los temas son muy relevantes, sobre todo en estas conversaciones, en esta charla tan rica, podemos observar cómo pues sociedad civil casi adquiere una actividad titánica, ¿no? O sea, por una parte se ha
ocupado de llenar aquellos espacios que el Estado ha estado dejando en torno a la acción social. Lo hace en un marco donde además vive muchísimos retos, como son enfrentar la propia normatividad, los retos de financiamiento, incluso muchas veces, como lo han expuesto y como también nos lo han permitido observar nuestros participantes desde Facebook y desde acá, lo hacen en un marco donde no son vistas como aliadas, sino incluso son observadas casi como enemigas, ¿no? Y ahorita con la pandemia pues se observa un entorno complicado, y la verdad es que sociedad civil ha hecho un gran trabajo en esto de generar sinergias, de generar confluencia de saberes, ¿no? De llegar justo a aquellos ámbitos en donde se hace efectiva la cooperación, que son los ámbitos locales. Y bueno, pues por ahí, como decía la doctora Gaby, ¿no? Están para atender la emergencia, para reconstruirse y además para pensar futuro, para detonar estos nuevos pensamientos de cómo articular la nueva acción. A mí me gustaría, si podemos ir terminando con nuestro panel, ¿no? Hacer una ronda final de reflexiones de ustedes, agradecerles sobre todo su tiempo y esta charla que han podido mantener con nosotros. Entonces, si les parece, seguiríamos el mismo orden, ¿no? Con sus comentarios finales. Empezaríamos con el doctor Miguel Ángel, por favor. De acuerdo, pues para hacer esta reflexión final voy a aprovechar una de las preguntas que he visto en el chat que me viene muy bien, que preguntaban, viene del Facebook y preguntan cómo generar cooperación y desarrollo desde lo local si la economía se está viendo y se va a ver tan afectada. Yo creo que estamos en un tiempo en el que si ya antes de esta pandemia estábamos obligadas como sociedad civil a replantearlo todo, ahora la historia nos ha puesto en un punto de inflexión en el que no nos queda otra. No se trata solo de que vayamos a estar mejor o peor económicamente después de esto, sino que no podemos olvidar que detrás de la crisis de la COVID está la crisis del colapso climático que, según todos los expertos, se nos viene encima en ya menos de 10 años. Toca replantearlo todo y entre las cosas que toca replantear, sin duda, es el término desarrollo, qué clase de desarrollo queremos, hacia dónde queremos avanzar y muy especialmente a qué estamos llamando cooperación. Si estamos llamando cooperación a unos instrumentos burocratizados o realmente queremos llamar cooperación a una forma de estar en el mundo, de compartir entre organizaciones, de compartir entre pueblos y demás. La oportunidad está sobre la mesa. Es una oportunidad, como decía al principio, y no quiero dejar de recordarlo, es una oportunidad que viene sobre el sufrimiento de mucha gente. Por tanto, tenemos que tomarla con responsabilidad. Y de verdad que creo que no solo se puede pensar en otras formas de desarrollo, no solo se pueden pensar en otras formas de prosperidad, desligado a lo mejor del término riqueza, ver qué significa realmente prosperidad a nivel de las cosas que son realmente importantes en la vida y que situaciones como esta pandemia nos recuerdan con mucha dureza, donde queremos poner las prioridades, qué es lo que queremos cuidar, a quién hemos echado de menos cuando nos hemos tenido o a qué hemos echado de menos cuando nos hemos tenido que quedar en casa, y que no solo se pueden soñar esas alternativas, sino que creo que se debe y que además tenemos la obligación, porque como no lo hagamos pronto y como no generemos otros desarrollos, otras cooperaciones, otra prosperidad, otra forma de estar en el mundo, lo que se nos viene encima va a hacer que esta pandemia histórica se quede en una broma, porque es serio. Creo que es el tiempo de la sociedad civil, creo que es el tiempo de empezar a hablar de, que no hemos tocado hoy el tema, pero creo que sería muy interesante también, de ciudadanía global, de sociedad civil global. Ya hay organizaciones no democráticas que se han organizado, como el FMI, el Banco Mundial, los G7, G8, G20 y demás. Pues igual es hora de que los pueblos, las sociedades, la ciudadanía, nos organicemos también a nivel mundial para defender el sistema en el que creemos, que estoy convencido que saldrá una cosa
mucho más humana. Muchas gracias, doctor. Doctora Gaby, por favor. Ay, pues yo creo que Miguel me quitó las palabras, justamente iba yo en esa línea, ¿no? Creo que hay muchos retos por delante. Vi algunas preguntas en el chat muy enfocadas hacia el tema del financiamiento y cómo le vamos a hacer. Yo soy una convencida total de que en el origen mismo, por lo menos de las organizaciones de la sociedad civil en América Latina, ya había una lógica internacional. Muchas organizaciones nacieron justamente promovidas por sus contrapartes en Europa, por ejemplo, muchas, ¿no? Entonces hay una naturaleza transnacional en las propias organizaciones que ha permitido a lo largo de los años, por eso yo apelo mucho a no perdamos la memoria histórica, ha permitido la generación de una serie de redes, por ejemplo, cuando fueron las guerras en Centroamérica, bueno, hubo una proliferación de redes entre organizaciones de la sociedad civil de toda la región, profundamente activas, que jugaron un papel muy clave desde ayuda humanitaria hasta todo lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, creo que eso no hay que desconocerlo, hay que rescatar. Por eso decía, rescatemos muchos aprendizajes que ya están. Entonces, la cooperación para mí tiene que ver con ese tipo de vínculos y de alianzas. Entonces, no ver la cooperación internacional exclusivamente en el marco de canalización de recursos económicos, porque ahí estamos hablando de otra cosa, importantísima también, pero la cooperación en el sentido etimológico de la palabra, de hacer juntos algo en función de un fin común, creo que no necesariamente pasa por recursos económicos, sino por un tejido de redes que puedan intercambiar prácticas, conocimientos y que pueden ser de verdad efectivas, ¿no? Yo también creo que estamos ante un momento fundamental para las organizaciones de la sociedad civil y me da mucho gusto decir que yo veo surgir acá en México varias iniciativas de redes que a nivel estatal o a nivel nacional emergen otra vez, digo yo otra vez, porque eran redes que venían de la lucha por la democracia en los años 90 y que hoy por hoy están volviendo a convocarse con una asistencia increíble, enorme en todo el país, ¿no? Para decir qué hacemos. Y la pregunta de fondo que se están planteando es, ya sabemos qué no queremos, ¿cómo hacemos lo que sí? ¿No? Y creo yo que por ahí hay que ir avanzando. Creo que este trabajo en redes es fundamental y me parece que hay que echar mano de todo instrumento que nos ayude a reflexionar y a poder poner en práctica una serie de cosas. Y entre ellas la guía para que todo esto que estamos viviendo no haya sido en vano. Me encanta el título, Miguel, de verdad que felicidades. Muchas gracias, doctora. Doctor Antonio, por favor. Claro, pues me sumo, también soy optimista. Creo que tenemos una gran oportunidad. Si miramos lo que vivimos el siglo pasado, por ejemplo, la famosa gripe o la pandemia de la gripe del 18, el crack del 29, todo lo que fueron los nacionalismos, ¿verdad? Durante el periodo entre guerras, los movimientos de los derechos civiles. Pareciera que aquí en un pequeño periodo de tiempo estamos viviendo esas grandes transformaciones que vivimos en el siglo pasado. Entonces soy optimista de que esto van a surgir nuevos modelos, nuevos sistemas, nuevos marcos jurídicos y que va a haber un mayor humanismo y que vamos a tener una gran posibilidad de moldear las sociedades que queremos ver y cómo vamos a aportar todos desde la ciudadanía, ¿verdad?, a este nuevo futuro, esta nueva visión que tenemos para nuestros países, para nuestras comunidades, pero también para las relaciones internacionales. Así que me sumo al optimismo y creo que tenemos una gran oportunidad porque nunca habíamos vivido una pandemia, una crisis económica, movimientos sociales y por los derechos civiles, etcétera, todos al mismo tiempo. Así que yo creo que estamos ante una gran oportunidad.
Muchísimas gracias. Bueno, pues con esto estaríamos finalizando nuestro panel. Nuevamente agradecerles a ustedes su participación, sus reflexiones, agradecerle también al público que nos acompañó, tanto por aquí como vía Facebook, su participación, todas las preguntas que nos han hecho llegar, reiterarles que todos sus comentarios se los llevan los panelistas también para continuar con estas reflexiones y sin duda el diálogo será muchísimo más nutrido en futuras ocasiones. Los esperamos el viernes. Por favor, no se pierdan el cierre de este ejercicio que hemos llevado a cabo. Muchas gracias a todos y gran día. Gracias a ti, Blanca, también por tu conducción. Y un placer, Gracias. Un placer, Toño, un placer, Miguel. Gracias a todos. Oye, Nelly, igualmente. no nos perdamos, ¿eh?